Hola familia de Gaia Despierta mi tribu. Ustedes escogieron este tema para hablar esta vez del grupo de Orión y la razón por la cual estoy aquí afuera, lo cual probablemente lo haga más a menudo ahorita que es verano, es precisamente porque uno, es verano y dos, porque en esa dirección está la constelación de Orión y es precisamente el tema que vamos a hablar. Así que debido a que es verano no podemos verlo en la noche porque estamos al otro lado, digamos, del sol o al otro lado de nuestras coordenadas de ver las constelaciones. De modo que si apagáramos las luces aquí, pudiéramos ver lo que es la constelación de Orión a mis espaldas. Entonces aproveché de hacerlo de esta manera simplemente para hablar de lo que es el grupo de Orión con ellos a la espalda, o la dirección de donde ellos vienen. Eh, no sé por qué me provocó mencionar que, para los que no lo saben, bueno, podemos reconocer en la constelación de Orión por los 3 puntos, al menos yo lo reconocía de niño siempre así, las 3 estrellas, que también le decíamos los 3 Reyes Magos por alguna razón, y más adelante porque Betelgeuse, una de las estrellas más grandes, una gigante súper roja, también está en la constelación de Orión. Si mal no recuerdo, es como el brazo derecho de Orión, que es el cazador. Y bueno, o sea, tampoco el video es para hablar de el origen de la astrología y de las constelaciones como tal. Pero no sé, me pareció interesante mencionar ese detalle que es parte del grupo o de la constelación de Orión. Ok, ahora sí, hablando del grupo de Orión. Ah, en la ley del uno conocemos el grupo de Orión como una especie de confederación. A veces Ra utiliza, escasas veces utiliza la palabra confederación. No sé por qué, pero puede ser confuso cuando dicen la confederación de Orión, porque conocemos también a la confederación como la confederación de planetas, pero son dos cosas completamente distintas. Y de hecho, para nosotros, con nuestra visión polarizada, podemos verlo como en las guerras de las galaxias, lo que es el imperio y lo que es la rebelión, o después el supuesto, no sé cómo se terminó formando luego la alianza, después de que destruyeron, bueno, tampoco soy muy ducho en lo que es el universo de las guerras de las galaxias. En cualquier caso, para los efectos del video y de hablar del grupo de Orión, sabemos que tengo mis notas aquí en el teléfono, así que estoy pendiente de que no se me apague. Eh, y sabemos que el grupo de Orión son los que han seguido el camino negativo. ¿Okay? Y eso habla del primer punto que tengo. En la evolución espiritual de nosotros como cosmos, como octava, ha ocurrido obviamente una polarización negativa que ha llevado a que estos complejos de memoria social o grupos se formen. La confederación, mejor dicho, para seguir hablando del grupo de Orión, el grupo de Orión se formó de alguna manera a través del tiempo con estas entidades negativas que buscaban lo mismo, que buscaban, recuerden, o sea, el propósito del grupo de Orión es conquista de cualquier planeta que ellos puedan y la palabra, a pesar de que tanto la confederación como el grupo de Orión tienen sus propósitos, vamos a llamarlos propósitos para no darle un nombre definitivo, se puede catalogar el propósito del grupo de Orión como conquista y quizá de la confederación como liberación, ¿ok? Y de nuevo, esto es una manera semánticamente adecuada de explicar los propósitos de ambos, pero también un poco poética, porque la conquista de Orión se trata de subyugar a las entidades que viven en los planetas para que sigan su filosofía negativa, a la cual vamos a entrar ahorita. Y ese es el propósito. A través del tiempo, lo que están haciendo es dominar aquellas poblaciones, aquellos planetas, y establecer lo que es la filosofía negativa, que de nuevo vamos a hablar de eso. Mientras que la Confederación de Planetas, por el lado positivo, lo que está intentando es liberar, en pocas palabras, a la población, no del grupo de Orión o de cualquier otra entidad o grupo negativo, sino de quizá nuestras propias prisiones de tercera densidad, lo que es lo que en budismo llamamos liberación en realidad. O sea, en cualquier otra filosofía
que no sea religiosa, que utilizan el término de salvación en vez de liberación. Entonces, liberación en ese sentido es como lo quiero utilizar. Entonces, el grupo de Orión, a diferencia de la Confederación de Planetas, utiliza lo que es la filosofía negativa. ¿Okay? La filosofía negativa es manipulación, control y esclavitud. Esas son las palabras clave, porque la manipulación es el método por el cual hacen que las personas o las entidades sean dependientes. Y aquí pueden ir pensando obviamente lo que es nuestra historia planetaria en términos sociales, gubernamentales y todo lo que define nuestra dirección como sociedad. Tenemos que la manipulación ha sido de por sí, o sea, el método predilecto de cualquier reinado, gobierno o mandato, como lo quieran llamar. O sea, cualquier tipo de liderazgo ha sido a través de la manipulación. Ahorita lo vemos más que nada no sé, en el tema favorito de la farándula que existe ahorita en las noticias, ¿no? Tenemos que la manipulación es constante. Entonces, eso es parte de la filosofía de Orión. Filosofía negativa, pero vamos a hablar de Orión, porque de eso estamos hablando. Y luego de eso viene lo que es el control, porque y por eso es que yo he despertado a esta realidad de que mientras más fácil uno sea ofendido, más fácil es uno manipulado. Y uno es ofendido simplemente cuando tienes alguna etiqueta, y esa etiqueta de alguna manera te pueden ofender con esa etiqueta al rechazarla o al criticarla o como sea. O sea, si yo soy hispano y hay gente que odia a los hispanos, entonces ya yo me siento ofendido. Si yo soy blanco, si yo soy alto, si yo soy gordo, si cualquier tipo de etiqueta. Ustedes pueden inventarse la que sea. Y por eso es que nuestra sociedad, como resultado de una manipulación constante de Orión, ha sido fácilmente controlada porque ha sido dividida. De ahí es donde viene el principio de división. Mientras más divididos somos, más fáciles de controlarlos. Porque tenemos más gobernantes, más etiquetas, más definiciones. Y mientras más nos dividimos, más nos desasociamos con lo que es ser un ser humano, lo cual es bastante simple. Eres un animal con conciencia y esa conciencia está para trascender tu complejo animal, pero no sin utilizarlo. Es así de simple. Entonces, a través de la manipulación ganan control sobre la población y luego viene la parte final, que es esclavitud. Esclavitud de cualquier tipo. Es simplemente la mentalidad de que la persona desee ser esclavizada. Por ejemplo, en mi país, en Venezuela, yo recuerdo, bueno, ahorita antes del el caos que se está viviendo, yo recuerdo que cuando era joven, estudiante, yo estudié esa parte de lo que es la concentración en la capital, donde era más fácil llevar a la gente a la capital, y por eso es que hubo una sobrepoblación en la capital, en Caracas. Y esto pasa en todos nuestros países, en las ciudades. Hay una sobrepoblación porque no hay recursos ni tampoco hay incentivo para la gente que vive rural. Y se le incentiva más bien que vengan a la capital, donde son más fácilmente controlados. Entonces, esto sucede a través de estos métodos de manipulación, control y finalmente esclavitud, porque nos hacen a nosotros dependientes de un sistema. Ese sistema es el mismo que hablamos de la Matrix, el control, el sistema de control, etc. O sea, es simplemente una manera física de hacerte dependiente de una moneda, de un servicio eléctrico o de agua o de lo que sea. Y te hacen dependiente de eso. Te esclavizan hacia su sistema. Esto ocurre obviamente en tercera densidad, como lo estamos viendo. Hay muchas más agendas para seguir esta filosofía negativa. Y bueno, o sea, aquí puedo hacer un paréntesis para decirles, no tengan miedo ni tampoco se atemoricen por esto, porque la idea precisamente de ustedes que están en esta búsqueda, y yo me incluyo obviamente, es desasociarnos lo más que podamos con el sistema, para no seguir siendo dependientes de un sistema de control que nos sigue aplastando. Eso no es una manera de yo decir sálganse del sistema. O sea, todos estamos cumpliendo una función aquí. Lo más importante no es la parte física, sino la mental, en la que nos están, digamos, haciendo sentir
que tenemos una necesidad mental de ellos, lo cual no es cierto. Podemos vivir en ciudades, podemos vivir en nuestros trabajos, en corporaciones, trabajando incluso, pero la filosofía positiva se lleva por dentro, no por fuera. Y esa es la belleza de todo esto. Salir de la Matrix es salir de la Matrix mental que nos han inculcado. Y eso es una filosofía, no es algo que jamás puedan hacer con nosotros. Nos pueden meter en campos de concentración, nos pueden hacer lo que sea. Y eso no nos va a quitar nuestra filosofía positiva, que simplemente brilla por sí misma. Entonces, paréntesis cerrado ahí. Vamos a hablar de los otros puntos de lo que es el grupo de Orión como tal. Uno de los principios de la filosofía es la necesidad de la élite. Cierto. La estructura por la cual se establece es jerárquica. Una élite es la que conocemos como la que se siente superior a otro simplemente por poder. No porque, por ejemplo, si yo tengo una habilidad como orfebre y tú no la tienes, obviamente yo tengo una habilidad superior a la tuya. Pero eso no significa que yo esté siguiendo una filosofía negativa. Si yo tengo facilidad de palabra, lo cual a mí me viene natural, no voy a decir que fácil, sino natural hablar, eso no es que yo sea, o sea, sí tengo una superioridad de manejo de las palabras, pero eso no me hace sentir a mí superior a nadie. Eso es una distinción muy importante que hacer, porque nosotros como humanos tenemos facilidad, o sea, obviamente dentro de nuestra limitación tenemos especialidades, y eso más bien resalta nuestro aporte colectivo a una comunidad, en vez de sentirse que somos superiores. Entonces la filosofía negativa de Orión en este caso viene a inculcar que cuando nosotros somos superiores en algo, tenemos la ventaja sobre otros y podemos subyugarlos a nuestro mandato, a lo que nosotros decimos. Por eso es que obviamente vemos que no se trata de una superioridad artística, que es lo que estamos hablando, sino de una superioridad de poder y control físico, de temor, de atemorizar a la población. Por eso es que obviamente como una polaridad opuesta, obvia, a lo positivo, lo que nos inculcan es que lo positivo jamás, más lejos de lo positivo, lo cual significa que internamente nos hacen desasociarnos con la espiritualidad y con lo que nosotros somos de verdad. Entonces de ahí pueden ver más o menos más lo que es la filosofía negativa y cómo funciona a través de la élite como tal, que es lo que nosotros vemos aquí. Si nos damos cuenta, hay un sistema jerárquico que funciona desde lo que es no sé, o sea, el alcalde, al gobernante, al presidente, al rey. O sea, hace poco veía algo muy interesante sobre lo que era ser un ciudadano, y la verdad es que no lo entendí muy bien, pero entendí la parte de lo que era el hilo o cómo funciona en realidad. Nosotros, al hacernos ciudadanos, como que firmamos una especie de acta de defunción jurídica que nos hace ser parte del Estado. Es algo súper bizarro, pero lo interesante fue cómo todo es una corporación que viene de corpo, que es de cuerpo, de cadáver en ese sentido. Y esto es simplemente para ilustrar los distintos términos y maneras como utilizan aquí los embajadores de Orión, que son nuestros gobernantes y los demás. No todos, obviamente, siempre hay unos gobernantes que tienen buenas intenciones y han llegado ahí por suerte, de alguna manera, sobre todo en los recientes años. No voy a decir nombres porque eso sería entrar en política, pero tampoco es que yo siga política en cualquier caso. Pero incluso ahí no sabemos. Uno nunca sabe qué tipo de juego está jugando Orión, así que posiblemente ninguno de los gobernantes. Eso queda a criterio de ustedes. En cualquier caso, la seguidilla que se hace es que de Washington, que es aquí en Estados Unidos, o sea, todo básicamente va a Washington, todos los ciudadanos, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países que están sujetos a esta cláusula corporativa específica, y de Washington va para Inglaterra, lo cual es la monarquía del Reino Unido, y de ahí se va al Vaticano, y del Vaticano no se sabe. Entonces es interesante ver cómo existe, al menos cuando sigues la seguidilla corporativa, hasta dónde te lleva. Y el Vaticano es, creo que el último eslabón, que no sé si hay algo más, porque tampoco le quise prestar mucha atención a esa entrevista que estaba viendo. Pero en cualquier caso, eso es todo lo que se establece. Un sistema jerárquico, donde hay una élite que es la superior a todos y la que manda al resto. Entonces,
Eso es importante mantenerlo en mente, sobre todo en nuestra mente. Digo mantenerlo en mente en nuestra mente por, eh, por no querer decir que es algo que tenemos que actuar en el mundo físico, sino mantenerlo aquí, en nuestra mente, saber cómo funciona. El sistema jerárquico funciona desde tercera hasta sexta. Eh, Volviendo a lo que es el concepto de la ley del uno en cuanto al grupo de Orión, uh, tenemos desde tercera manifestado aquí, como lo vemos, y hasta sexta llega todo esto. Porque en cuarta también existen, obviamente, aquellos que ascienden a cuarta negativo, forman lo que es también, o intentan formar lo que es un complejo de memoria social. Y ahorita vamos a entrar en algunos detalles de eso. Y de ahí, lo hermoso de ver esto, y digo hermoso porque es apreciación, o sea, no. Yo sé que cuando hablo de esto a veces me dejo llevar por la belleza de este sistema en general. Y yo sé que algunas personas pueden sentirse como que, bueno, pero estás hablando de los negativos, ¿cómo los vas a ver hermosos? Porque yo no tengo nada en contra de ellos, sinceramente. O sea, ellos están aquí para jugar su papel, yo estoy aquí para jugar el mío, y eso es todo. Pero bueno, la belleza de todo este sistema y ver cómo funciona es que en cuarta, digamos, vamos a ilustrarnos lo que son entidades que subieron a cuarta densidad, como ya conocemos a Genghis Khan, Rasputín y Taras Bulba, al menos por lo que nos dijo Ra en el material de la ley del 1, canalizado 1981 al 84. Estas entidades van a buscar entre ellas aliarse para poder dominar a otros grupos de ellos mismos, ¿ok? Entre ellos mismos y también a los vamos a llamar los pendejos que somos nosotros aquí en tercera que no sabemos nada. Y así ellos ganan polarización. Para ellos subir a quinta necesitan polarizarse también, más hacia lo negativo. ¿Y cómo lo hacen? Dominando, controlando, manipulando, esclavizando. Pero hay un momento en el que ellos necesitan dominarse entre ellos mismos y se establece más jerarquía encima de ellos. Por eso es que en el grupo de Orión existe una jerarquía absoluta desde tercera hasta sexta. Y al ellos aliarse, eventualmente se tienen que traicionar para poder ganar más polarización. Y al traicionarse, unos pierden polarización y otros ganan. Entonces, el subir en densidades de conciencias por el lado negativo es muy difícil. Y el grupo de Orión tiende a perder muchísima polarización por eso, porque es necesario traicionar a otros para ellos poder subir. Y esto sigue sucediendo en quinta hasta sexta. Ahorita llego al sexta para terminar al menos en una buena nota. Esto es lo que causa la entropía espiritual y la disolución de los complejos de memoria social. ¿Qué significa esto? Que debido la entropía espiritual es que van a tener que perder algún tipo de cohesión entre ellos al traicionarse entre ellos mismos y poder polarizarse más. Esto ocurre obviamente por la necesidad de ellos tener que utilizar sus medios filosóficos negativos para poder ser lo más déspotas posible y los más despiadados. Y entonces esto les crea jerarquía entre ellos para, o sea, que se extiende desde cuarta hasta sexta, como dije. Para entrar en la última parte de lo que quiero compartir del grupo de Orión, hasta donde puedo hablar ahorita, o que al menos se me vino a la mente, tenemos que el grupo de Orión constituye una décima parte de lo que es la Confederación. En pocas palabras, por cada 10 de la Confederación, o 10 entidades de la Confederación, uno es de Orión. Eso no es que nos da ventaja, simplemente establece una mayor población de entidades positivas en el universo, me imagino, completo. Hablando nada más de nuestro sistema solar y los aledaños, quizá la galaxia también, me imagino, podemos extrapolar a eso. Pero establece la superioridad, una vez más, no en sistemas jerárquicos, sino la mayoría, que somos los positivos, que estamos buscando el camino positivo. Y esto es debido, como ya dije, a que primero es muy difícil polarizarse hacia lo negativo y segundo, existe mucha entropía espiritual, lo cual no los permite a ellos avanzar en conjunto. Es mucho más fácil avanzar todos unidos, que es lo que estamos buscando, a diferencia de todos separados o tratando de separarnos el uno del otro. Entonces, con eso en mente, podemos decir que sí, o sea, tenemos una mayor cantidad de números entre nosotros.
Y eso quizás nos ayuda a saber que tenemos más entidades que están esperando que nosotros extendamos la mano para que ellos nos ayuden, si lo queremos ver así. O sea, por si sentimos que necesitamos ayuda. Yo soy partidario de que uno no necesita ayuda en lo absoluto de nadie, todo está aquí, pero hay momentos en el que uno definitivamente necesita una mano que te guíe. ¿Okay? Así como hemos aprendido que la sanación no es un sanador sanando a otro, sino un sanador ayudando a que el otro se sane a sí mismo. A eso me refiero, ¿no? Que uno no quiere tener ayuda y vivir aislado. Ustedes me entienden. Por último, la parte positiva de todo esto es englobar todo lo que estoy diciendo en la visión macrocósmica de lo que es esta octava o este universo como tal. ¿Qué quiero decir? Que no importa qué tan negativo sea alguien, una entidad, un complejo de memoria social, un grupo, lo que sea, en sexta densidad todos nos unimos y ya no hay polaridades, no hay positivo ni negativo, todos somos uno. ¿Okay? ¿De qué manera eso es práctico? Que no tenemos que esperar a llegar a sexta densidad y pasar por todas las lecciones. Nosotros tenemos una sexta densidad aquí llamado el tercer ojo, lo cual es un punto de conciencia que ve todo desde la unidad. Si nosotros desarrollamos esa visión, podemos ver tanto al gobernante que está siendo despiadado con su población, hasta las entidades de sexta densidad negativa que están entrando a darse cuenta de la unidad y verlos con, ni siquiera con compasión, sino simplemente con comprensión. Comprensión de que todo siempre pasa en armonía para que todo se mantenga de la manera como está. Entonces, con eso puedo finalizar lo que les tengo del grupo de Orión. Mi mejor manera de explicar los puntos más generales. Hay más detalles de lo que hacen, de lo que han hecho, historia, pero eso lo hemos discutido en las sesiones de la Ley del Uno. Y eso yo creo que es todo lo que tengo para compartir. Así que, bueno, gracias como siempre por ver. Espero que les haya sido útil. Una vez más, la idea de esta serie es crear algún tipo de entendimiento de lo que son estos conceptos del material de Ra y que se extienden a las demás canalizaciones de la Ley del Uno, a la Confederación de Planetas que nos ha dado este material, y poder crear más coherencia dentro de lo que estamos viendo en este modelo de lo que es el universo. Gracias por ver como siempre, se les quiere mucho y nos vemos en el próximo video.